Hola, buenos días. Estamos hoy ya en la segunda sesión del seminario de Indiferente Virreinal y hoy tenemos una sesión dedicada al teatro de la fe. Tenemos a María José Rodilla, tenemos a dos UAMs, dos super UAMs. A María José Rodilla de la UAM Iztapalapa en México y a Juan Luis González de la UAM de la Autónoma de Madrid. El tema que nos convoca hoy es un poco el teatro de la fe. Queremos seguir con ese formato de diálogos transatlánticos, pero esta vez nuestro espacio es un espacio de fe, donde queremos ver qué es lo que sucede en México con todas las fiestas, relaciones de fiesta, performance, martirios y reliquias en torno a San Felipe de Jesús. Y luego queremos ver el resultado, el producto, el artefacto que queda después de esa performance religiosa a través de las reliquias. Entonces, yo les agradezco mucho a Isabel y a Víctor de Cultura Científica, porque desde luego sin ellos no sería posible este formato. A mis queridos amigos y colegas y compañeros de mesa, porque pues es un reto, es un formato distinto en el que estamos ensayando y buscando pues nuevos espacios, y a todos los que nos siguen en directo o en diferido, porque bueno, pues recordar que a pesar de que estamos ahora mismo en directo en Instagram, el seminario se va a grabar en el canal de YouTube del CCHS, del CSIC, con lo cual tenemos esa doble vertiente también. Dicho esto, en cuanto a logística, simplemente de lo que aprendimos la primera sesión como influencers y instagramers, es que vamos a hacer pequeños cortes porque el formato en directo solo nos permite hacer una emisión de 1 hora. Entonces va a ser una desconexión muy breve para simplemente volver a ajustar el vídeo, pero el formato será el que ensayamos la otra vez y en el que estamos de algún modo practicando este indiferente virreinal. Va a empezar hablando María José Rodilla y luego Juan Luis González. Y en una tercera, digamos, tanda, vamos a establecer ese diálogo para intentar trazar correspondencias e intentar pensar desde una perspectiva comparada. María José Rodilla es profesora en la Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, en la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es de Cáceres. Eso también debemos decirlo, ¿no? María José tiene como 3 grandes líneas de investigación. Ella trabaja con literatura medieval, trabaja con literatura virreinal, y también una de sus grandes pasiones es el Quijote, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque de algún modo tiene esa perspectiva general y le permite ver un poco cuál es la tradición, ¿no? de motivos literarios, ¿no? Dentro de una perspectiva general. Y su último libro es sobre afeites medievales, pero el que queremos destacar, porque de algún modo es el que nos queda más cercano en cuanto a contenido, es su última monografía. ¿De qué año es, María José? Del 2014. Del 2014, sobre la Ciudad de México, una ciudad que tiene distintas aristas, ¿no? Y una de ellas es la ciudad en fiestas. Y bueno, pues hecha esta pequeña presentación, yo te agradezco muchísimo, María José, el ensayo en esta nevera, podríamos decir, en este gélido espacio. No está gélido para nada. Vale. Bueno, de momento si veis que nos congelamos es porque hace un poquito de frío, pero bueno. Dicho esto, María José, muchísimas gracias por aceptar el reto y esa conversación pues a 3 bandas, ¿no? Que vamos a tener. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme y por hacerme parte de este proyecto de Indiferente Virreinal, ¿no? Estoy un poco afónica, pero voy a tratar de hablar bien. Mi ponencia de hoy, como lo queramos llamar, mi comunicación se llama De martirios, milagros y relaciones de fiestas por un santo
también primer mártir de Japón y primer beato mexicano y el patrón de la Ciudad de México, que se llama San Felipe de Jesús. Su beatificación fue en septiembre de 1627 por el Papa Urbano VIII, pero en la Catedral de México se celebró, todo llegaba muchísimo más tarde, se celebró en 1629 y ante la presencia del virrey y de la corte fue incensado el vientre de la madre del mártir que todavía vivía. Entonces, bueno, la madre pudo asistir también a la procesión por la beatificación de su hijo. Fue patrono también de la Ciudad de México y de los plateros, porque pues, yo creo que había practicado un poco las artesanías de plata. La canonización fue tardadísima, vamos a explicar también por qué, y fue en junio de 1862. Los mártires fueron los únicos santos venerados por los cristianos porque habían muerto imitando a Cristo y por tanto tenían acceso directo al paraíso, además de que cada vez que se celebraba su fiesta se rememoraba el sacrificio del Salvador, ¿no? Entonces el martirio empezó el fatídico 12 de julio de 1526 cuando se embarcó en el puerto de Cavite para ordenarse sacerdote en su patria, porque en las islas Filipinas no había obispo, entonces tenía que ir a la Nueva España, y se embarcó en el galeón de San Felipe, que llevaba unas mercaderías preciadas, muy valoradas, personas distinguidas, mercaderes, pasajeros, algunos agustinos y también frailes franciscanos. Pero desgraciadamente una tempestad los desvió hasta la bahía de Urando, en las costas de Japón, y unos marinos japoneses, pretendiendo ir en su ayuda, se apoderaron de toda la valiosa mercancía por orden del emperador Taiko-sama. Taiko-sama mandó a su privado Shimonojo a incautar todas las riquezas y también a apresar a los tripulantes. Entre ellos venía Felipe de las Casas, que empezó su periplo hacia el martirio sin tener culpa de nada, porque él justo llegó en tiempos de la prohibición de la predicación, y como él estaba de paso y no tuvo nada que ver ni con las conversiones ni con la evangelización misionera, todos los que iban en su nave trataron de librarlo de la prisión, pero él, gustoso, aceptó ser crucificado. Dice, y ansí dijo con mucho espíritu: dichosa pérdida por tal ganancia, pues se perdió el navío San Felipe porque se ganase Fray Felipe. Bueno, su agiógrafo, que es Baltasar Medina, comenta que ya en el navío hacían bromas y donaires con sus virtudes y lo llamaban santo jugando con el nombre del navío. Decían, San Felipe transporta a San Felipe. Entonces, bueno, más tarde, junto con otros 5 franciscanos, 17 japoneses terciarios y 3 jesuitas, fueron encarcelados, y después de haberles cortado la oreja izquierda, les amarraron las manos con sogas al pescuezo, como a malhechores, y en unos carros de vergüenza, que existen igual desde la literatura caballeresca, los subieron. Fueron maltratados por los ministros de justicia, los exhibieron por las calles de Meako, Osaka y Sakai, con una tabla delante donde iba escrita la sentencia del emperador de que se les condenaba por haber entrado en Japón como embajadores, pero se habían dedicado a predicar la ley cristiana que él había prohibido. Entonces, a las voces del pregonero que iba diciendo el bando de la sentencia, contestaban algunos cristianos con alaridos y llantos porque se compadecían de los padres, y después de caminar una larga ruta de 1 mes hasta la ciudad de Nagoya, fueron entregados al juez Fasamburo, a cuyo cargo estaba ejecutar la sentencia. Más tarde los vistieron con unos sayones, los crucificaron y los alancearon con lanzas que traspasaban el corazón. Los cristianos que contemplaban la ejecución lloraban con gran alarido y lágrimas, y muchos, no pudiendo sufrirlo, se volvían, llevándose si podían algo de los vestidos de los santos que hallaban tendidos por el suelo como cosa de mucha estimación y precio. Dice Marcelo de Rivadeneira que era uno de los franciscanos que se libró del martirio, pero estaba por esas épocas en Japón y por lo tanto fue testigo de vista, ¿no? A 1 mes del martirio, los cuerpos seguían incorruptos, por cuyo prodigio se convirtieron varias almas al cristianismo. Los japoneses mismos se admiraban que desde febrero hasta agosto, además de haber sufrido crueles heladas, no se corrompieran los cuerpos,
cuando que los de los malhechores que crucificaban a los 4 días ya no se soportaba el hedor y a los 8 días los lobos y los perros monteses los hacían pedazos. Algunos cristianos españoles tomaron pies, manos, los castellanos de la nao de San Felipe se apoderaron de la noche de las cabezas y de la mayor parte de los cuerpos de los bienaventurados frailes y de todos los mártires, y de ahí se distribuyeron en varios conventos y en otros lugares religiosos. Tanto en Manila como en Macao y Goa se hicieron procesiones, se compusieron versos en honor de los mártires y se pintaron unos lienzos del martirio para ser llevados por la Nueva España y por España, así como se distribuyeron las reliquias para sanar a los enfermos. Tenemos un grabado de Montes de Oca donde se ve que los cuerpos de Fray Felipe y Fray Pedro Bautista son descolgados furtivamente porque 2 agustinos les pagaron a unos japoneses 10 reales para que los bajaran en la noche. Entonces libraron las guardias, los bajaron perfecto y los mandaron al convento de San Agustín en Manila. Ahí se hizo, claro, una gran procesión con cruces, pendones, con todas las religiones, la caballería, la nobleza de la ciudad, y en el medio levantaron un lienzo donde iban pintados todos los mártires y algunos cofres con sus reliquias. Bueno, esto respecto al martirio. Después también se consideró Fray Felipe del gremio de los plateros, lo adoptó como patrono, ¿no? Entonces se le consideraba también protector contra terremotos, como a San Felipe Neri, como a Francisco de Borja y a Vicente Ferrer, y contra tempestades y fuertes lluvias porque él mismo había sufrido una tempestad. Pero lo que nos interesa de esta vita o pasio son los ingredientes que debe tener todo martirio. De acuerdo con Ángel Gómez Moreno, tienen que ser la abnegación, la morigeración y el castigo de la blanda carne. Pues no solamente le cortan la oreja izquierda, sino que lo crucifican con argolla, le clavan 3 lanzas, o sea, es ajusticiado por paganos. Y con esta ejecución, dice Antonio Rubial, se inauguraba un importante modelo de santidad para la Nueva España, que era el mártir de Japón, ¿no? Entonces, este modelo hagiográfico, en él cabe perfectamente San Felipe porque cumplía a cabalidad los requisitos. Fue crucificado como Cristo por los enemigos de la fe y además, dice Antonio Rubial, Japón presentaba las condiciones ideales que llenaban el esquema del martirio. Era un país con un emperador y con crueles gobernadores que cumplían con creces el tipo romano del tirano. A pesar de que los crucificaron con argollas y les dieron muerte a lanzada, sin embargo, los compañeros de la Orden Seráfica resaltan la singularidad del martirio de Fray Felipe. Él fue el primero que murió, entonces tiene que destacar sobre los otros 26, ¿no? Sobre los otros 25, perdón. Entonces a los otros 25 les clavaron 2 lanzas, como mandaba la ley criminal de aquel imperio, pero a él le clavaron 3 porque con una lanza le sujetaron el cuerpo que se había ido resbalando por estar mal colocada en el madero los pies y entonces se había desplomado, quedó pendiente de la argolla de hierro que ceñía su garganta y al igual que Jesús, entre 2 crucificados, tratan siempre de compararlo con él. Felipe murió el primero de los 26. Su hagiógrafo, que es Baltasar de Medina, recrea paso a paso todos los suplicios de su martirio, por la atracción que suponía describir toda la variedad de crueldades que cuanto más sangrientas fueran y más tiempo duraran, eran mejor para mover a piedad a los fieles y también para incitarlos a seguir su ejemplo. Pero como todas estas pasiones descritas con tanta intensidad se alejan tanto de la verdad histórica, el hagiógrafo suele recurrir a su explicación gracias a la intervención sobrenatural. Entonces, vamos a ver algunos milagros y leyendas rápidamente para que vean que tienen que inventarle algo, si no, no lo pueden canonizar a este santo. Entonces, la hagiografía es un género literario que trata del culto a los santos, todos lo sabemos, y de su promoción con fines de ejemplaridad, edificantes, de conversión o de evangelización. Dice Michel de Certeau que cada vida de santo hay que considerarla como un sistema que organiza una manifestación gracias a una combinación topológica de virtudes y milagros.
Estos dos son requisitos indispensables para la canonización. Entonces, entre los años 1625 y 1634 se estaban revisando los procedimientos de canonización en el pontificado de Urbano VIII y en ellos se consideraba el martirio como un camino directo a la santidad. Pero se determinó que la beatificación y la canonización tenían que ser dos procesos distintos y autónomos, y para los dos se requería milagros probados, o sea, necesitaban demostrar muchas cosas todos los fieles. Entonces, en los relatos hagiográficos y martiriales, tanto los santos como los mártires son una suerte de héroes a lo divino, y la manifestación de los prodigios, ya sean profecías, visiones o milagros, es una especie de galardón que Dios les otorga en premio de su fe, de la observancia de las reglas o de la serenidad y sobre todo del valor que demuestran al morir. Y San Felipe desde luego cumplía todo, pero el problema es que se necesitaban milagros para su canonización. Ángel Gómez nos recuerda que el miraculum o los miracula son ingredientes básicos de las vitae de los santos, y la devoción popular es la que exigía que el santo se adornara con milagros ante mortem y post mortem. De los primeros tenemos un milagro que más bien debemos llamarlo una experiencia mística, que se produjo cuando dudó de su fe y una voz le dijo: si en verdad deseas venir a mí, debes renunciar a todos tus bienes, tomar la cruz y continuar mi camino. Según la biografía de Baltasar de Medina de 1683, también hubo hechos prodigiosos o manifestaciones maravillosas de la naturaleza a su llegada a Japón. Durante la travesía del navío, el 26 de julio, después de varias tormentas, vieron un espantoso cometa de aspecto triste, turbado el color, cuyos rayos amenazaban en particular al Japón, y en septiembre vieron una espantosa ballena delante del navío que, rodeándole diversas veces, recelaron le hiciese zozobrar con su monstruosa fiereza, y que todos estos cronistas franciscanos consideraron como pronósticos del martirio. Además aparecieron cruces en varios pueblos dentro de los árboles, en los vestidos de muchos japoneses, y otra cruz blanca en el cielo que se mantuvo un cuarto de hora y luego se tiñó de sangre y se cubrió con una nube negra. Todo esto de lo maravilloso, sabes que me encanta, fue uno de mis temas también, ¿no? Bueno, Marcelo de Rivadeneira, como les dije, que era un fraile descalzo que había vivido en Japón por esos años, decía: todas estas cruces fueron pronósticos del ejército de los valerosos soldados de la cruz que murieron crucificados. También otro cronista dice que se vio llover sangre en Meako con abundancia, le aseguraron algunos testigos de vista, por la mucha que había derramado este señor que conquistó Corea. Taiko-sama fue tremendo como emperador, y porque en sus propias manos había muerto su sobrino, vamos, que lo había matado, porque lo afrentó su sobrino, ¿no? Y entonces también nos dice que en la iglesia de Meako la imagen de San Francisco había sudado sangre después que se llevaron a la prisión a los mártires. Otro cronista decía que el mar anegó varios pueblos, que hubo terremotos en todo Japón, pero sobre todo en Meako, donde se abrió la tierra y se cayeron muchas casas que había hecho Taiko-sama, así como en Osaka, donde se desplomó la Torre de la Luna, también mandada a fabricar por el emperador. Pero según Ávila Girón, lo que se tuvo por gran maravilla es que quedase en pie la iglesia de San Francisco, con los dormitorios de los padres y el hospital de los pobres. Esto, ayer estaba leyendo en Peter Brown, en el culto de los santos, que desde la Galia medieval, siempre que hay incendios en una ciudad, terremotos o algo, siempre se salva el templo. Entonces, bueno, habrá que creer en estas cosas. Entre los milagros post-mortem también podemos considerar dos. De nuestro santo y mártir se cuenta que su nana, al ver las travesuras del niño Felipe, decía que más pronto reverdecería una higuera seca que había al fondo del patio a que Felipe se volviera santo. Otros cuentan que el niño tenía un fruto sin madurar y su nana le decía que el fruto maduraría cuando él cambiara y se volviera santo. Y efectivamente a su muerte reverdecieron el fruto y la higuera, según las dos versiones de la leyenda que sabemos que penetra
demasiado en el género hagiográfico, ¿no? Y el otro milagro post-mortem puede ser la incorruptibilidad del cuerpo un mes después del martirio y que no fuera comido por las aves que parecían huir por el sudor que emanaba de sus cuerpos. Y no está de más decir que este milagro de la protección maravillosa de los cuerpos contra los animales carroñeros o contra las aves es un motivo legendario que se repite incansablemente en varias hagiografías y actas de mártires, como en la de San Vicente, San Vito, San Florián, San Estanislao de Cracovia, entre muchos otros. Bueno, pero a pesar de tantos testigos de vista del martirio, de los prodigios, de tantas reliquias recogidas y regadas por toda la cristiandad, de tantas conversiones que se sucedieron por el martirio, sin embargo el proceso de la canonización fue muy arduo, muy tardado, y como para cualquier otro santo, la devoción popular fue la que promovió tanto la beatificación como el patronazgo, como la canonización durante los siglos XVII y XVIII, según consta en diversos documentos hallados en archivos de indiferente virreinal del Distrito Federal, el Archivo Histórico del Distrito Federal, el Archivo General de la Nación de México y en la Biblioteca Nacional de España, que también ha encontrado documentos sobre San Felipe que dan cuenta de la lentitud del proceso, pero también de la insistencia y de la perseverancia de los miembros de su orden que no cejaron en el empeño hasta conseguirla. A comienzos del 18, desde 1703, sabemos por el diario de Robles que se celebraba la fiesta con toda solemnidad, con la asistencia del virrey, la Real Audiencia, ciudad y tribunales. Desde 1715 se sigue promoviendo la canonización de este mártir del Japón y santo mexicano. Se piden continuamente limosnas para canonizarlo en Manila, en Guadalajara, en Guatemala, en Puebla de Los Ángeles, en todas las iglesias que encontraban. Sin embargo, esta recolección de limosnas y de prodigios sobrenaturales no es suficiente para lograr la canonización, y el procurador general propone que, aprovechando la llegada del galeón que traía a los padres de la compañía desde China, se informaran con el padre procurador de los jesuitas de Filipinas en qué colegio habían quedado los restos de San Felipe para que se restituyeran a la Ciudad de México. Hecho muy importante porque se trataba de tener reliquias del santo para venerar, y llegarían muchas a juzgar por la enumeración que hace su hagiógrafo. En su capilla de la catedral hay 2 huesos del santo, en la de Santo Domingo una astilla del madero en que fue crucificado, en el convento de San Francisco un hueso pequeño colocado en el pecho de una imagen de talla del mismo santo con un cristal que permite su vista, una tuniquilla en el altar mayor que perteneció al santo. En Puebla hay otro hueso que parece ser de la rótula. En Santiago Tlatelolco es una enumeración infinita, pero por ejemplo en el convento de San Jerónimo hay un dedo pulgar entero con carne, uña, 2 coyunturas, y aunque algo corrugado, no le falta nada para su composición natural, mostrándose la color algo apagada, dice nuestro hagiógrafo, ¿no? En Nuestra Señora de los Remedios hay un lienzo donde se recogió parte de la sangre. En fin, hay muchos más, pero no me voy a parar. Me hace gracia también que en otro convento hay un pedazo de cutis, y ese está en Santa Bárbara de Puebla, hay un pedazo de cutis, y por fin en el de San Diego le consagran otro altar a los otros mártires que también murieron, 25 con él, ¿no? Sobre todo a San Francisco Blanco, que era español, claro. Hay otro hueso de San Felipe, y 2 de San Pedro Suquesico y San León Carasumara y San Buenaventura Dojico, que bueno, esos son japoneses, claro, pero sobre todo de San Pedro Bautista, que fue el más importante porque era el comisario por el que todos estaban allí. Bueno, entonces el culto a las reliquias de un elegido de Dios y de su cuerpo mutilado y sacrificado a semejanza de Cristo no dejaba nunca de ser una fuente de vida y una promesa de regeneración, y para la sociedad novohispana era muy relevante porque era el único proyecto de santo que tenían. Para incentivar aún más las limosnas y promover la canonización hay que considerar otros medios como procesiones, sermones que se van sucediendo
a partir de 1795, y sobre todo en estos sermones todo el tiempo se solicitan limosnas para la canonización, y se insta a que todos los predicadores en sus sermones sigan insistiendo, porque dice, para los muy crecidos gastos de la canonización, que según se dice son necesarios más de 100.000 pesos. Bueno, estos procesos de canonización, además de lentos, eran costosos, había que pagar a toda la burocracia vaticana, nos informa Rubial, y a todo su ejército de gestores y procuradores, lo que propició un aumento exorbitante en los costos de los procesos, aguinaldos para los criados de los cardenales, obsequios de chocolate, tabaco, paños finos e imágenes para los cardenales. Y todos estos gastos tenían que salir desde luego de las limosnas, además de que se hicieron traducciones, biografías, se imprimían estampas y pinturas que contribuyeran a promover el culto. Finalmente, después de un arduo camino de promoción y de gastos y de limosnas, desde el convento de San Diego de los Descalzos nos anuncian la conclusión de la canonización, que se empezó a promover en 1627 y se tardó hasta 1862, o sea, bastante. Por último, quiero acabar mi intervención con algunas relaciones de fiesta, que son las que estoy exactamente trabajando. Las relaciones de fiesta y los certámenes poéticos contribuyen al elogio del santo tanto en la celebración de estas festividades como en la publicación de las mismas. Surge entonces a nivel discursivo un nuevo género literario de circunstancias, el panegírico, en el que los cronistas describen los monumentos y todos los detalles de la fiesta. Los predicadores elogian con su elocuencia a los mártires y los poetas los ensalzan en sus versos en los certámenes que acompañan a las relaciones, que lo mismo se dedican a la erección y dedicación de una iglesia, a la descripción de una procesión, a un certamen por su beatificación o alguna obra de teatro en el aniversario de su muerte. En este género epidíctico se da cabida a las historias bíblicas y a la mitología, a las que se acude para elaborar comparaciones, tanto en los sermones como en los certámenes, al elogio de la ciudad donde nació y cuyos habitantes rinden culto al santo, a la biografía del mismo, que también contempla su familia, su educación, su infancia, sus oficios, ya ven que se apropia el gremio de plateros de él, o bien a un hecho notable de su hagiografía que puede proponerse como tema para el certamen. En cuanto a la retórica, además de las comparaciones bíblicas o mitológicas, abunda la hipérbole para referirse a las cualidades del santo y sobre todo para poner de relieve el sufrimiento y el valor sobrehumano del que hacen gala los mártires a la hora de su muerte. Sobra decir que la afectada modestia sale a relucir para manifestar que no se tienen palabras para describir la admiración por la entrega de los santos al martirio con tanta alegría y placidez. Algunas de estas celebraciones las recuerda Antonio de Robles en su diario de sucesos notables, como fueron la dedicación de la iglesia de las Capuchinas, que se consagró a San Felipe el 11 de junio de 1673. De ella se hizo una relación y un certamen dedicados al santo. En ese mismo día había habido también una procesión en la que iba San Felipe de Jesús muy adornado por la calle, por la plazuela del Volador hasta salir a la calle de San Bernardo, estando las calles ricamente colgadas. Pero llovió tanto a la ida que el señor arzobispo y el virrey se tuvieron que refugiar en la sala de la provincia hasta que cesó la lluvia después de 3/4 de hora. Otra relación de fiesta se publicó el 7 de febrero de 1807 en el Diario de México, en la que en realidad se está recordando la de 1629 por la beatificación del protomártir de Japón. Y nos preguntaríamos, ¿por qué en estas fechas del 19 publican otra relación? Pues porque en esos comienzos del 19 se estaba también incentivando mucho la canonización y cualquier recuerdo del santo contribuía a la misma, además de mantener el culto vivo. Hemos visto entonces difusiones de milagros, exhibición de reliquias, peticiones de limosnas, sermones, procesiones, certámenes y relaciones de fiestas que contribuyen a acrecentar la devoción popular y a persuadir a las autoridades para que se acelerara la canonización. Pero también las artes contribuyeron con estampas y grabados sobre su vida. Tenemos 30 magníficos grabados en la Universidad Iberoamericana
de la biblioteca Francisco Javier Clavijero, con la vida de San Felipe de Jesús, protomártir del Japón y patrón de su patria, que narra exactamente la vida del primer santo mexicano. En realidad hay solo 8 que están firmados por José María Montes de Oca, pero realmente se le atribuyen todos a él. También su vida es recreada en una pintura mural que hay en la Catedral de Cuernavaca, más bien ahí viene toda la tormenta y cómo llegan a las costas del Japón, y 2 películas, una japonesa de 1931 que la descubrieron hace poco en el archivo audiovisual de la Congregación Salesiana, se llama Los 26 mártires del Japón, pero solo he encontrado reseñas de cuando la exhibió el Vaticano, o sea, no sé cómo puedo acceder a ella, y la otra mexicana, que es de Julio Bracho, interpretada por Ernesto Alonso y Rita Macedo, por supuesto la he visto varias veces, es un poco mala, pero el guión no está mal, y sigue muy de cerca toda su biografía, porque además lo hicieron Salvador Elizondo y Javier Villaurrutia, que son 2 eminentes narrador y poeta, ¿no? Entonces, por último, dedicado a ti, hay una obra teatral que al principios del siglo XIX, mandé un cartelito, se exhibió muchísimo, siempre en febrero, para seguirse acordando del santo, sobre todo en 2 teatros, en el Guillermo Prieto y en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. O sea, que puede decirse que hasta el XIX la Ciudad de México siguió haciendo cosas por su santo, después está totalmente olvidado, existen muchas cosas, existe incluso un mercado que es el más grande de América Latina que le dicen San Feroz en vez de San Felipe, porque no debe tener muy buen ambiente, no he ido todavía, pero bueno. ¿Dónde está? Está como por la Merced, por ahí. Hay que ir algún día con valor y ya está. Y luego, bueno, existe su iglesia, existe la calle todavía, pero ya nadie se acuerda de este santo. Bueno, yo le estoy rindiendo aquí un homenaje porque ahora me he vuelto yo también muy santa. Oye, muchísimas gracias, porque yo creo que ha sido muy interesante. Primero porque nos has dado un relato, ¿no? Es decir, de algún modo, cómo se va construyendo en el proceso, ¿no? Claro, al ser tan largo hasta el 19, me parece interesantísimo porque pues hay desde la obra del 19 hasta imágenes y conmemoraciones varias, y el hecho de que sea un espectro amplio de varios siglos, ¿no? Te permite una comparación. Luego, bueno, en ese relato me parecía muy importante también porque pues es como de algún modo un relato fundante, ¿no? De esa iconografía, ¿no? Que mencionabas a Antonio Rubial, ¿no? Pues ese modelo de mártir del Japón, ¿no? Que sí, en realidad es un modelo hagiográfico nuevo, ¿no? No es un ermitaño, no es un obispo, no son monjas, no son confesores, es un modelo nuevo, ¿no? El mártir de Japón. Y además me comentabas el otro día que estuviste en una exposición que ahora mismo hay sobre Japón, ¿no? El título creo que es Japón. Ah, sí, me encontré al maldito Hideyoshi, que se hizo llamar Taiko-sama, pero Hideyoshi era el emperador que tenía muchísimos nombres. Yo creo que no son nombres, son cargos. Ha de ser como rey, emperador, noble o algo así. Lo explica Alessandro Balignano, que es un jesuita muy importante. Aparece también en la película de Scorsese. Es al que le dirigen la carta, claro. Alessandro Balignano explica que todo eso eran títulos que él se daba a sí mismo, porque yo me estaba volviendo loca que unos cronistas decían Taiko-sama y otros Hideyoshi. No, es el mismo, pero al final de su vida tomó el título de Taiko y se llamó Taiko-sama. Entonces, interesante, ¿no? Porque pues inaugura toda una tradición que a veces también uno, como es tan fructífera, ¿no? Y tan rica. Yo, por ejemplo, te preguntaba, a raíz de la película de Scorsese, ¿no? Silencio, digo, ¿son los mismos mártires? No. Porque son mucho posteriores. En primer lugar son jesuitas, los de Scorsese. Estos son los primeros, son franciscanos, aunque había 3 jesuitas que estaban con ellos, y luego 2 pobres que los mandó el padre Organtino, que era otro jesuita, que los mandó a que les diera de comer en el camino y que los atendiera en todas sus necesidades, y a esos 2 también los martirizaron. Y llevaban solamente comida para los mártires, ¿no? Que eran japoneses. Y todos los otros 17 pues eran realmente gente que trabajaba con ellos. Se llamaban dojikos
o 2 chicos, trabajaban con ellos en la evangelización, o eran cocineros, carpinteros, trabajaban con los padres ahí y a todos los martirizaron. Muy bien. Pues bueno, hemos empezado esta primera parte, ¿no?, con un relato, ¿no? Un relato además de un motivo, de un modelo fundante interesantísimo, importantísimo para la tradición mexicana. Vamos a hacer ahora un pequeño corte para la transmisión porque vamos a seguir con la segunda parte de Juan Luis, centrada básicamente después del relato en el artefacto. Bueno, vamos a seguir con la segunda intervención de esta sesión de hoy dedicada al Teatro de la Fe. Me hace muchísima ilusión recibir a Juan Luis Gutiérrez aquí en el CCHS porque, bueno, dentro de esos contactos, ¿no?, me parece muy interesante todo lo que están haciendo desde la perspectiva visual, de cultura visual. Y siempre, bueno, pues agradezco mucho cuando alguien de historia del arte o de otra disciplina, pues podemos buscar esas líneas, ¿no?, de contacto. Entonces, Juan Luis González es también parte de esa UAM, ¿no?, pero ya lo decíamos antes al principio, de la Autónoma de Madrid, es contratado doctor en el Departamento de Historia del Arte, ha tenido una trayectoria internacional muy interesante en distintos lugares, con distintos contratos y estancias postdoctorales, y tiene sus líneas de investigación están también encuadradas, ¿no?, en esas élites nobiliarias, en el coleccionismo y también en esas prácticas devocionales, ¿no? Entonces, dentro de esas órbitas, de esos ejes de interés, me parece interesantísimo también todo lo que están haciendo alrededor de las reliquias, ¿no? Codirigió junto a Elena Alcalá un proyecto de investigación, Spolia Sancta, que terminó en 2021, entre el 18 y el 21, y una de las actividades de Juan Luis, que bueno, soy súper fan, es su vertiente como comisario de exposiciones. Y hay una que me pareció deliciosa y además tuve el gusto de ver en el Museo Nacional de la Escultura de Valladolid, sobre extraña devoción, sobre reliquias, ¿no? Y sí, aquí tenemos el catálogo. Veas el catálogo. A verlo por alguna. Y bueno, no sé, tiene ese recorrido, no sé, con esos temas de investigación que a mí me interesan mucho y hace cosas, la verdad, muy, muy sugerentes. El título de la intervención de hoy es ya también una declaración de intenciones, porque después del relato que nos ha presentado María José, ¿no?, sobre ese modelo fundante de martirio en el Japón, Juan Luis nos va a hablar de reliquias, de artefactos, ¿no?, pero de algún modo reflexionando sobre, de algún modo, esa pregunta, ¿no?, verdadero o falso, ¿no? ¿Desde qué punto de vista, desde esa perspectiva material, cómo se legitiman las reliquias en la época moderna, en los siglos de oro? Como siempre estamos pensando en una órbita transatlántica y comparada, entonces me parece muy importante lo que nos vas a presentar ahora, porque no solo nos va a dar ese contrapunto comparado en cuanto al espacio, sino también en cuanto a tiempos, ¿no? Porque, bueno, teníamos ahora la génesis, la práctica que hemos visto con María José Rodilla, ¿no? De ese San Felipe de Jesús, que hasta... De robar las reliquias. Absolutamente, ¿no? De ese tráfico, ese tránsito que hasta la madre ve, ¿no? Ese primer proceso de beatificación. Vamos a ver ahora ya el artefacto, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no?, tú introducías, ya me adelanto, ¿no?, pero tú introducías un poco esos modelos literarios, ¿no?, en la construcción del relato hagiográfico, ya con esa tradición medieval. Entonces, ¿hasta qué punto, no, Juan Luis, nos vas a hablar desde ese punto de vista material, de la dicotomía, ¿no?, entre verdadero y falso en la construcción objetual de la reliquia en este Teatro de la Fe? Entonces, te agradezco muchísimo la visita
Y bueno, pues muchas gracias. Bien, gracias Judith a ti por la invitación y por emparejarme también con María José. Yo creo que es una buena agrupación. Bien, lo que voy a presentar lo voy a repartir, es corto, lo voy a repartir en 4 partes pequeñitas. Primero hablaré de las tipologías de reliquias y relicarios, después de los lugares de exposición de las reliquias, luego qué funciones tienen que ver con esos procesos de autenticación y legitimación. Por una parte, las reliquias como objetos de intercambio y objetos de donación, como regalos, y después digamos, las controversias identitarias vinculadas con las reliquias, ¿no? El caso que ha traído aquí María José tiene mucho que ver, como después veremos en el coloquio, digamos, ¿no? O sea, que en este caso pues, es un mártir no hispano, que se trata de promover desde una orden concreta, etcétera. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de una vez que se fabrica la geografía y que todo eso está asentado, qué sucede con los objetos, no tanto con el relato. Bien, entonces lo primero que quiero decir se basa especialmente en el derecho canónico, ¿no? Que el derecho canónico clasifica las reliquias, y las reliquias se clasifican en función de su materialidad, es decir, de aspectos relacionados con la anatomía del fragmento anatómico, ¿no? Que se conserva en forma de reliquia. Entonces, el Código de Derecho Canónico denomina reliquias insignes o de primer grado a lo que es el cuerpo completo del santo o del beato. Hay reliquias de beatos, ya lo hemos visto, a su cabeza, a los brazos, las manos, el corazón, la lengua o aquella parte en que padeció martirio. Eso es importante, ¿no? Si es una parte secundaria, puede ser una reliquia insignia, no obstante, si fuera el caso, lógicamente, de que fuera un mártir, con tal que esté íntegra y no sea pequeña. Yo creo que por eso se enfatiza tanto en esas narraciones, como la que nos ha comentado, lo entero que estaba el dedo pulgar y demás, ¿no? Es algo que siempre se subraya mucho porque es importante que el fragmento esté entero. Es decir, las partes anatómicas, fijaos, más expresivas, el corazón, la lengua, la cabeza, las manos, ¿no? Aquellas que permiten identificar al individuo más claramente. Estas reliquias insignes no solo comprenden fragmentos corporales de personas, sino también fragmentos de la cruz. El linum crucis es una reliquia insigne, y los instrumentos de la pasión de Cristo, los clavos, los fragmentos de la corona de espinas, los azotes, la cruz, etc., ¿no? Los vestigios corporales de menor tamaño son reliquias no insignes. Y dentro de esta tipología secundaria se pueden dividir en notables, mínimas o exiguas. Estas reliquias no insignes o secundarias también engloban los objetos que han estado en contacto con las personas sagradas, ¿no? Las vitelas, las estampas, las prendas de vestir, estas que muchas veces se cortan cuando el santo está todavía caliente, ¿no? O incluso pedazos de las prendas, incluso, y esto también es interesante, las cartas o las firmas, ¿no? Justamente lo que yo te enviaba, ¿no? Para publicitar el asunto este. Una carta de Santa Teresa, que forma parte integral de un relicario, quizá comente luego, que se han llamado graforreliquias, ¿no? Esto tiene que ver también, lo podemos comentar después, con lo que son las reliquias del protestantismo, donde, claro, como no se rinde culto a los santos, o no se veneran, lo que sí es, digamos, las personalidades insignes del luteranismo, lo que se conservan son sus archivos escritos, la palabra, ¿no? Y entonces esas reliquias, ¿no? Las cartas de Lutero, de Calvino y tal, a veces se llaman de esa manera. Bien, las reliquias del tercer grado son las reliquias de contacto, que generalmente eran lo que se llamaban brandeas. Las brandeas eran telas pasadas por el cuerpo de los santos o por su tumba. Es el primer tipo de reliquia, ¿no? Que se empieza a hacer cuando se pasaban por las catacumbas y tal, ¿no? Aunque hay reliquias de contacto fabricadas con otros materiales. ¿Cuál es la reliquia de contacto más famosa de todas? La síndone. Es una reliquia de contacto, no es... Claro, no es un fragmento de la cruz, no es un linum crucis, pero es una reliquia, digamos, de extraordinaria calidad y fama, y es una de las más veneradas, incluso en América, ¿no? Pienso en las copias de la síndone que hay, por ejemplo, en la Catedral de Puebla, ¿no? Y no es la única.
Desde la propia corte turinesa, ¿no?, se dedicaban a enviar copias, ¿no? Las copias tenían que ser copias autorizadas que se fabricaban allí, y una de las primeras se sabe que es la que envía Manuel Filiberto de Saboya, que era primo de Felipe II, que le regala en 1168 una de estas reliquias tocadas del sudario original, ¿no? Es el tema de las copias tocadas, como es muy habitual con otro tipo de imágenes milagrosas de la Virgen atribuidas a San Lucas, etc. Una segunda copia reducida, pintada sobre ese de papel, la envía un sucesor suyo, Víctor Amadeo I de Saboya, a Felipe III. Y estas dos reliquias, la del 68 y esta de comienzos del 17, están en el Escorial. Había copias de la síndone en las Descalzas, por ejemplo. Había también en el Alcázar y, como digo, en muchos otros sitios. Hay publicaciones específicas, ¿no?, sobre el asunto este de las copias de la síndone. Este tipo de reliquias a veces se han llamado, o se pueden considerar metarelicarios, ¿no?, porque son reliquias pictóricas, es decir, son reliquias pintadas tocadas del original, ¿no? Y este tipo de reliquias lo que buscan es traer a la memoria, digamos, la potencia, las capacidades de los originales, pero al mismo tiempo se produce el efecto, digamos, contradictorio de que generan presencialidad, pero al mismo tiempo distancia con el original, ¿no? Porque claro, te hacen, por ejemplo, y pienso en el caso de la copia de Puebla, claro, tienes la copia, pero la copia te recuerda que el original está al otro lado del Atlántico en ese momento, ¿no? Entonces se produce, como digo, ese efecto tanto contradictorio. Bien, esto respecto a la reliquia. Respecto a los relicarios, las formas y los materiales con los que se han fabricado pues han sufrido modificaciones dependiendo del tipo de su producción, de las necesidades de la sociedad que las veneraba, las reliquias, etc. Por lo general, lo que interesa perpetuar es la imagen de la reliquia a través del contenedor. Es decir, los relicarios más frecuentes son lo que se llaman los relicarios tópicos, que son aquellos que replican el aspecto del fragmento corporal que tienen, sobre todo a partir del siglo XVI en adelante, eso es lo más común. Entonces se trata de aludir miméticamente al santo, al objeto custodiado. ¿Cuál es la tipología más frecuente? Pues lógicamente los bustos. Los bustos relicarios son los que tienen particular desarrollo en la Edad Moderna. Inicialmente se utilizan para contener cráneos completos, no fragmentos de cráneos, pero después terminan usándose para albergar otros vestigios, ¿no? Entonces, digamos, al final sirven para reconocer al santo, aunque tenga otro tipo de fragmentos insignificantes, ¿no? No tan importantes como la cabeza. Así se trata de evocar nuevamente, ¿no?, este efecto doble, siempre la reliquia y el relicario, la individualidad celeste del santo y su presencia terrestre, es decir, cuando existe una vera efigie, ¿no?, a la cual acudir, porque era necesario identificar, y eso lo comentaremos también luego en el debate, ¿no?, sobre todo los procesos de beatificación, la verosimilitud del retratado, ¿no?, de cara a los procesos posteriores de canonización, porque los santos tenían, o los beatos tenían que ejercer milagros post-mortem y no lo podían hacer físicamente, lo tenían que hacer a través de la imagen. Bueno, cuando se poseía un cráneo entero, una parte grande del cráneo, lo normal era que el relicario fuera practicable, o sea, se abría y se metía dentro. Y se podía sacar, se podía extraer, porque la reliquia muchas veces es importante que entre en contacto directo con, como comentaré ahora, con la parte del cuerpo afectada en el caso de curaciones, o para venerarla, para tocarla, besarla, etc. Si solo se tenía un fragmento o restos de otra parte del cuerpo, un poco, tú has puesto un caso, ¿no?, de alguna de las reliquias de San Felipe, ¿no?, un pedazo de cutis. El pedazo de cutis, lo que se hacía era ponerlo generalmente en tecas frontales o guardarlos en la base. El otro tipo de, y no voy a hablar de más tipologías de relicarios antropomorfos o tópicos, son los brazos relicarios. Es interesante fijarse que casi siempre que se hacen brazos relicarios se hacen de clérigos, y estos brazos relicarios se hacen con la palma abierta o realizando el gesto de bendición, porque generalmente, claro, el brazo para bendecir era importante, ¿no? Así que es un tipo de reliquia que muchas veces está vinculada con santos que han sido sacerdotes, o por lo menos han tenido esta ocupación en algún momento de su vida. Bien, voy a hablar ahora de la colocación de las reliquias.
Las reliquias multiplican su valor por acumulación. Sobre todo cuando no son insignes o son pequeñas, tienes que apelotonarlas y apilarlas, ¿no? Entonces se pueden colocar de distintas maneras. Una forma es colocarlas en nichos o celdillas en retablo relicario, más o menos grandes, ¿no? Este es un género muy típico de Nueva España, justamente los retablos relicarios. O bien se pueden colocar en anaqueles, en armarios, que a veces contenían elementos de pintura o escultura, como digo, este es uno de los ejemplos. Entonces, el armario relicario, digamos, tiene una ventaja, en este caso espectacular y relacionada con el mundo del teatro, que se abre o se cierra dependiendo de que se quiera montar en forma de epifanía la reliquia, ¿no? El prototipo de armario relicario para el mundo hispánico es, por supuesto, los relicarios del Escorial. Los armarios relicarios del Escorial, de la Basílica, que son decorados por Federico Zúcaro en 1586 y son el modelo para otros armarios relicarios que se fabrican después a lo largo del siglo XVII y en adelante, ¿no? Desde los que hace Francisco de Mora en 1598 para los relicarios altos del templo del Escorial, ¿no? Porque no cabían las reliquias, entonces se tienen que ponerlas por todas partes, no les caben allí, no les caben en los altares. Y un caso muy importante y muy bien conservado que está en el Museo de Escultura de Valladolid, que son los relicarios que estaban en el convento franciscano de San Diego, ¿no? Que fueron también diseñados por Mora y que pintaron Bartolomé y Vicente Carducho entre 1604 y 1606. La exposición de las reliquias asumía una estructura anidada. Y este tema de, digamos, como de muñecas rusas que tienen las reliquias, siempre es importante tenerlo en cuenta porque los retablos se instalan en otros, los relicarios, quiero decir, se instalan en retablos o armarios y estos se instalan en capillas. Y entonces las capillas son como macro relicarios, ¿no? Las capillas relicario, digamos, van conteniendo distintos elementos estructurales hasta que llegas al fragmento, al cachito, al cutis de San Felipe, ¿no? Otra vez, el modelo, de nuevo, es de finales del 16, por lo menos en la península ibérica. El primero, el Ochavo de Toledo, proyectado en 1591. Es decir, estoy hablando no de existencia de capillas relicario que las hay antes, sino de las capillas relicario postridentinas, ¿no? Esas capillas relicario que se van a adaptar después a la normativa de Urbano VIII que ha comentado María José, ¿no? Que son relicarios generalmente poligonales o circulares, cupulados, ¿no? Con esa alusión tan típica, ¿no? a lo funerario. El Ochavo es de 1591 y lo hace Nicolás Vergara el Mozo. El del Monasterio de Guadalupe de 1595 lo hace el mismo autor. Otra vez Francisco de Mora hace otro relicario en 1608 para el convento de San Pablo de Valladolid, ¿no? Que también es una fundación para la que dona reliquias el duque de Lerma. Y también en Valladolid el relicario de Portacelli, de 1616, ¿no? Y hay otro que era muy famoso, que se publicó un libro, el libro de la historia de Nuestra Señora de la Salceda en Peñalver, que fue una fundación de una personalidad interesantísima que es Fray Pedro González de Mendoza, otro franciscano, hijo de la princesa de Éboli y amigo del duque de Lerma, que fundó para exponer su colección personal de relicarios, ¿no? Y este es un tema que me lleva a hablar de la, digamos, la función que los relicarios tienen en el ámbito de la nobleza y de la monarquía, ¿no? Por supuesto, la eficacia de las reliquias dependía de sus presuntas, por lo menos, capacidades milagrosas, ¿no? Se usaban para bendiciones, protecciones, exorcismos, para curaciones, ¿no? Y esto se hacía bien por la cercanía del relicario, es decir, simplemente por entrar en un relicario uno puede curarse, notar su presencia salvífica, o por aplicación directa del fragmento sacro, ¿no? Sobre la parte afectada, como antes he señalado. Luego podemos hablar del caso, que es uno de los más conocidos, ¿no? Del príncipe Don Carlos, por ejemplo, curado milagrosamente por el cuerpo completo de San Diego de Alcalá, que se le mete en la cama, otro franciscano, y los franciscanos van a estar con nosotros a lo largo del día, o las reliquias que se metían en la boca directamente, el hueso de San Blas, que se metía, creo recordar que era el de San Blas, Felipe II en sus últimos momentos en el Escorial, ¿no? Sin ningún éxito, por lo que se ve. Bien, era muy común, claro, que
príncipes y nobles católicos intercambiasen reliquias con motivo de la enfermedad de algún familiar, o cuando nació un nuevo miembro de la dinastía. Entonces, bueno, pues se enviaban, imaginaos, ¿no?, que naces y en vez de enviaros ahora pues unos patucos, te envían un cacho del cutis de San Felipe. La canastilla. La canastilla con los trozos y tal. Entonces, los intercambios y donaciones de reliquias, por supuesto, no solo eran símbolo de generosidad y magnificencia, que son virtudes, ¿no?, adscritas a los poderosos, sino también instrumentos de acción política. O sea, que eran cosas que esperaba suscitarse algún tipo de respuesta o beneficio directo por parte del recipiendario, ¿no?, el que recibía el regalo. Felipe II dio muchos ejemplos de esto. Compartía muchas reliquias con sus familiares, como quien cambia cromos, ¿no? Una de las más famosas, ¿no?, de 1572, cambió con su hermana Juana un dedo de San Lorenzo, que procedía del convento de Aracoeli en Roma, por un relicario de San Jerónimo, un relicario que sí que se conserva en el Escorial, ¿no? Otro caso pintoresco, tengo muchos más recogidos, ¿no? En 1576, Maximiliano II, el emperador, regaló al monarca, otra vez a Felipe, con la intermediación de un embajador suyo en Praga, Francisco Hurtado de Mendoza, que a su vez era coleccionista de reliquias, que tenía como unas 150, una de las ánforas de las bodas de Cana. Y esto está todavía en el camarín de Santa Teresa, en el Escorial, lo he visto. Es una cosa, que es un tipo de reliquia que luego, como es, digamos, dudosa, a partir del siglo XVII este tipo de reliquias en el Escorial las restringen a un ámbito fuera de los armarios principales de la basílica, y lo dejan en este camarín de Santa Teresa, así llamado porque allí estuvieron los códices, ¿no?, de la Santa Libro de la Vida, las fundaciones, etcétera, que están en la biblioteca del monasterio. Otros relicarios, como por ejemplo el de San Víctor, que es una arca increíble de Belzel-Jamitzer de finales de 1570, ¿no?, que está en las Descalzas. Luego hablaré un poquito de este tema de los relicarios reaprovechados, o sea, de objetos que eran otra cosa pero que son convertidos en relicarios. O el de San Mauricio, que está perdido, vinieron con la dote de Henao de Austria. Estoy comentando aquí un poco de pasada formas de entrar relicarios, ¿no?, a través de regalos, donaciones, intercambios y algunos por envíos directos, ¿no? Por ejemplo, los que enviaba el archiduque Alberto desde Flandes en 1598. Pero hay muchos más, hay envíos de reliquias hechos por el cardenal Gambela, por jesuitas, etc. El caso es que a pesar de que a Felipe II le gustaban, como es obvio, ¿no?, mucho las reliquias, pues no aceptaba sin más todas las que le ofrecían, y de hecho hay testimonios suyos escritos de que dudaba de la legitimidad de algunas, sobre todo las que venían del Sacro Imperio, un lugar donde se sabía venían muchas reliquias falsas, y una de las más famosas pero al mismo tiempo dudosas es nada menos que la Sagrada Forma de Gorkum, el relicario que aparece en el cuadro de Claudio Coello de la Sacristía del Escorial, donde le están mostrando el relicario, el padre Francisco de los Santos, al mismísimo Carlos II, el ostensorio con la Sagrada Forma, que había sido profanada por los protestantes y había sangrado, ¿no?, había generado 3 llagas, ¿no? Esta Sagrada Forma llega, esta historia es fascinante, pero no puedo contar, en 1597, tras un periplo que discurre por Malinas, Amberes, Praga, Viena, ¿no?, y al final acaba en el Escorial, incómodamente para Felipe II, y era el caso de algunas de las reliquias más divulgadas por toda la cristiandad: los Santos Inocentes, la Legión Tebana y Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, ¿no?, que son auténticas fábricas que venían de Colonia, ¿no?, donde se fabricaban a veces in situ los relicarios y otras veces se llevaban a los Países Bajos y allí metían las cabezas y claro, porque allí había una necrópolis romana, ¿no?, y entonces de ahí empezaron a sacar de Colonia Agripina, empezaron a sacar miles y miles de reliquias para todas partes. Carlos V se alojó allí entre 1520 y 1521 y él y varios miembros de su séquito se pusieron a hacer acopio de reliquias, ¿no? El más importante de todos es Francisco de los Cobos, aparte del propio Carlos V. Francisco de los Cobos se trae 4 bustos relicarios que se llevó a El Salvador, a Úbeda, ¿no? Entonces, se cree que allí se conserva uno de ellos, pero el resto, que son muy buenos, por cierto, están en el Metropolitan. Se han identificado con los que pudieron ser
de Cobos, dedicados a la propia Santa Úrsula y a las santas compañeras, ¿no?, que los nombres son muy graciosos, Pinosa, Gregoria y Aurelia, que iban con la santa y que depositó allí en El Salvador. Pedro de Toledo, el marqués de Villafranca del Bierzo, el consejero imperial Ortuño Ibáñez de Aguirre, Antonio Agustín, vicecanciller de Carlos V, no el Antonio Agustín, obispo de Tarragona, por supuesto. Todos estos trajeron reliquias. Bueno, Felipe II, ya voy a hablar del tema de la identidad, ¿no? Y de qué era lo que pretendía hacer Felipe II al ejemplificar en su propia persona en el monasterio del Escorial esa reunión, ese acopio de reliquias, ¿no? Fue el más extraordinario coleccionista de reliquias, desde luego, por lo menos de su tiempo. Hay coleccionistas anteriores que tuvieron más, pero también más falsas, ¿no? Pienso en Federico de Sajonia, por ejemplo. Y fue el más extraordinario coleccionista de reliquias de su tiempo por su afán compilador, su afán acumulativo, una vocación de hallazgo y sobre todo de autenticación, es decir, no de reunir cualquier cosa, sino de reunir reliquias de verdad, ¿no?, de nuevos ejemplares por rescatar. Esa idea de que la reliquia no simplemente se reúne o se apila, sino que se salva en este caso de los protestantes, se salva de tierra de moros, se salva de tierra de infieles, ¿no? Una colección que estaba cifrada en 7.000 reliquias, que ya no existen aproximadamente pues muchas menos, probablemente solo la quinta parte ahora mismo, que esas 7.000 reliquias estaban contenidas no en 7.000 relicarios, sino en unos 500 aproximadamente relicarios, ¿no? ¿Qué santos estaban allí? Pues eso es lo interesante, ¿no? Aparte de santos de toda la cristiandad, por supuesto, la mayor parte eran santos hispanos antiguos, medievales y también santos modernos, es decir, santos posteriores al Concilio de Trento. De hecho, él se hizo en 1567 con un breve de San Pío V que autorizaba al rey a extraer reliquias de cualquier lugar del mundo. O sea, tenía una especie de derecho omnímodo para conseguir reliquias gracias a esta influencia político-religiosa, ¿no? Y porque las reliquias, también una de las razones para poseerlas era la virtud identitaria que tenían, ¿no? Y las reliquias pueden servir para unificar reinos distantes o territorios distantes y al mismo tiempo para refutar a los herejes a través de la repatriación de los restos de santos que estaban fuera de la península ibérica y que el rey se dedica a traer, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se trae para la Catedral de Toledo los restos de San Eugenio en 1565, Santa Leocadia en 1587, que se entierran en unos sarcófagos preciosos, en plata, ¿no?, que todavía se conservan, de Nicolás de Vergara el Viejo, ¿no?, y su hijo, es decir, el que hemos visto antes haciéndolo Chavo, en 1569-1593, y que labró un orfebre famoso, fabricante de relicarios, que es Francisco Merino. También trasladó a Alcalá de Henares las reliquias de los santos mártires Justo y Pastor, en 1568. Esos son los grandes hitos, ¿no?, traslativos de Felipe II, Eugenio, Leocadia y los santos niños. Pero él se quedó en el Escorial, eso lo hacía mucho Felipe II, también lo hizo con San Eugenio y Santa Leocadia. Cuando movía los cuerpos se quedaba con un trozo. Pero esto también lo hace en época de Felipe V, podemos comentar luego en el debate. Se conserva en el Palacio Real un trozo del dedo de San Fernando, porque cuando movieron al santo con motivo del centenario de su muerte o de la fundación de la Catedral de Sevilla, ya no lo recuerdo, pues se les cayó un dedo y se lo regalaron al rey. Hicieron un relicario profeso con el dedo, el cacho de dedo que había caído y tal. No sé si era un dedo muy completo o tan suave como el cutis de San Felipe, pero el dedo lo tiene en el Palacio Real. Es decir, que esto de lo que se llaman las traslaciones, ¿no?, los movimientos de santo, y que los movimientos se pierde algo, como las mudanzas, ¿no?, que siempre pierdes algo cuando te mueven las cosas, pues en este caso se quedó con las canillas
de los niños, con las espinillas de los niños. Y entonces es interesante porque el cuadro de Alonso Sánchez Cuello, que se conserva encima del altar donde se contenían las reliquias, hoy ya prácticamente no hay reliquias encima de los altares de santos de la Basílica del Monasterio, lo que hace es resaltar en primer plano que los santos niños están arrodillados y se ven en primer plano las piernas, las reliquias de las piernas que estaban debajo. Y encima de la piedra, que la piedra todavía se conserva, está en la magistral, ahí está la piedra, que tiene una forma rarísima, y Sánchez Cuello reproduce la forma de la piedra en la cual sufrieron martirio, ¿no? Bien. Como digo, estas reliquias no solo estaban en los altares de los santos, en los armarios relicarios, sino en otros lugares, ¿no? Que realmente se van construyendo y se van fabricando para dar cabida a los camiones de reliquias que llegaban allí, ¿no? Y que esto va a repercutir enormemente en lo que es la definición posterior arquitectónica del monasterio. Influye negativamente, por ejemplo, en el hecho de que construyeran los relicarios altos, por ejemplo, impide la entrada correcta de luz en la basílica, y por eso es muy oscura a determinadas horas del día, sobre todo por la mañana, porque taparon dos ventanas enormes que estaban en la parte este, ¿no?, de la basílica. La posición de los relicarios también es muy importante. Esto se podría comentar también con el tema de las capillas relicario, pero por hablar solamente del Escorial, los armarios relicarios pensad que están a ambos lados del presbiterio. Entonces, las reliquias están siempre, digamos, ahí dispuestas en el momento de la Eucaristía, ¿no?, con acompañamiento visual y simbólico. El día de San Lorenzo se abrían los relicarios para el público. Pensad que la Basílica del Escorial la podía visitar muy poca gente, y solo en varios momentos al año, ¿no? Ahí asistía el rey y la comunidad de religiosos, y la familia del rey o personalidades notables que invitase Felipe II podían asistir a verlas el resto del año. Eso sucede hoy en día todavía. Los armarios de las reliquias se abren solamente 2 o 3 veces al año. Por hacer una cota de género, las descalzas. Las descalzas es interesante subrayar que es una fundación anterior al Escorial, no posterior. La funda Juana de Austria en 1559, es decir, 4 años antes que fundase su hermano el Escorial, ¿no? Este monasterio, que es de clarisas, que es el panteón de Juana y de otras mujeres Habsburgo, ¿no?, un tema este de las descalzas que lleva muchos años de moda, llegó a contar, en este caso, bueno, con un número más reducido de reliquias, 400 reliquias, ¿no? Pero en este caso sí que se conservan casi todas, a diferencia de las del Escorial. La mayoría llegaron allí mientras residió la emperatriz María, viuda justamente de Maximiliano II, a quien acabo de citar, que regresó ella a Madrid en 1582, y de su hija la famosa Margarita de la Cruz. Y este relicario estaba formado en su mayor parte, o sea que es algo distinto en su orientación a lo de Felipe II, que el relicario de Felipe II es una búsqueda activa de reliquias, mientras que en este caso son regalos, casi todos son regalos. Regalos que tenían la función de afianzar las relaciones entre las distintas monarquías católicas y de reforzar al mismo tiempo la piedad de las monjas. De hecho, prácticamente la mitad de esas reliquias eran regalos remitidos desde el Sacro Imperio, o sea, claro, los familiares de María, ¿no? 1/3 son regalos del Papa, y el 1/5 restante son obsequios de Isabel Clara Eugenia a su tía y a su prima, a estas dos, más reliquias enviadas por los virreyes americanos e italianos, en este caso por los de Nápoles y Sicilia y los gobernadores españoles en Milán. Cada reliquia, traída por virreyes, gobernadores, embajadores o nuncios papales, iba siempre acompañada, y este es otro tema importante del valor de la reliquia, de una carta. La carta, casi todas las cartas son iguales. Primero comienzan agasajando a la religiosa a la que le enviaban la reliquia, ¿no? Después le explican el contenido de la reliquia y cómo hay que rendirle culto, cuál es el día de su festividad, tal, y después terminan pidiendo un favor. O sea, siempre es esa articulación como diciendo, bueno, y si pensáis que puede ser interesante, mirad a ver si podéis aviarme algo, porque como sabéis, ¿no?, las descalzas era como una especie de centro de operaciones paralelo, ¿no?, de la corte, donde se resolvían muchísimos asuntos europeos bajo manos femeninas. Bien,
Los relicarios, estos relicarios, sobre todo los que se conservan en las descalzas hoy, también algunos en la Encarnación, eran muchas veces objetos reutilizados, sobre todo los que tenían procedencia exótica, particularmente los venidos de Asia, ¿no? En su origen habían sido joyeros, escritorios, arcas, arquetas de viaje, que venían pues, hechos con carey, con nácar, lacas, ¿no? Y otros materiales recubiertos de orfebrería. Y estos relicarios se colocaban, en el caso de las descalzas, en una sala que todavía hoy se conserva, ¿no? La sala relicario de las descalzas, que no forma parte de la visita, pero que se puede ver con el permiso adecuado, ¿no? Que está en el centro del monasterio. Es decir, el centro del monasterio, la parte más importante del monasterio es el relicario, ¿no? Y allí estaban las reliquias más importantes, porque el resto de las reliquias estaban distribuidas en los altares que cuidaban las monjas, en el claustro, ¿no? ¿Y quién cuidaba del relicario? Pues la monja de mayor estatus del monasterio, ¿no? Allí las llamaban relicarieras. Entonces, primero, una de las primeras fue Sor Margarita de la Cruz, y a esta le sucedía en ese oficio Sor Ana Dorotea. Este oficio también existía en el Escorial. Entonces, allí los llaman reliquieros. El reliquiero, por ejemplo, José de Sigüenza fue reliquiero del Escorial, fue segundo, ¿no? Y esto tiene que ver con las fiestas. ¿Dónde se veneraban las reliquias? Las reliquias de las descalzas se mueven, las mueven, mejor dicho, ¿no? Y podían venerarse in situ en la sala relicaria o sacarse en procesión. Entonces se sacaban en procesión al trascorro, al claustro alto, o recorrían la escalera principal, que eso sí se ve, y las pasaban por delante del balcón real, que es ese balcón donde está, y esto tiene mucho que ver con las entradas de virreyes, que conocéis bien, el retrato del rey. Se pasan delante del retrato donde está Felipe IV, Mariana de Austria y sus hijos Margarita y posiblemente Carlos II. Bien, y concluyo. Durante estos siglos de oro, poseer reliquias, yo aquí he aludido a unos casos un tanto elitistas, ¿no? Pero no era privativa de ningún grupo social concreto, ¿no? Porque todo el mundo tenía reliquias. Tú has citado casos, ¿no? De gente del pueblo que recorta sus trozos, ¿no? Y reliquias son las estampas tocadas, ¿no? De la tumba de los santos, ¿no? Las persiguen y tratan de hacerse con ellas de cualquier forma. Por supuesto, el acceso a reliquias importantes y el acceso a muchas reliquias era algo que solo podían hacer determinadas personas, ¿no? Pero estas colecciones de relicarios también eran objetos que utilizaban las casas aristocráticas como parte de un aparato de representación. Uno más, ¿no? Con miras a indicar su piedad y buen gusto. No es nada raro que, eso también lo podemos comentar después, que estos mismos coleccionistas que muchas veces han tenido contactos o procedencia italiana, porque han sido virreyes allí, o han tenido cargos ante la Santa Sede, o han sido embajadores, igual que se traen reliquias, a veces montadas en Italia, o a veces montadas en España, se traen, por ejemplo, colecciones de antigüedades, o pintura, o sea, es todo el mismo lote, ¿no? O sea que sí, es un tema de piedad, pero también es un tema, digamos, un aserto devocional y un signo de distinción social. Las reliquias, además, sirven para santificar y resignificar los lugares donde están, ¿no? Por eso las reliquias se utilizan para consagrar templos, ¿no? Sobre todo si se exponen y si se les rinde culto. Entonces, la reliquia, y vuelvo a lo que decía al principio, al final funciona como una paradoja matérica, como titulaba yo la presentación, donde un fragmento alude al todo del santo, donde lo mortal es signo de sacralidad, es decir, de algo sobrenatural. El trozo de muerto alude a que él está ya en otro mundo, él o ella, y al mismo tiempo sirve para hacer a los poseedores de las reliquias, digamos, presencia cierta de su propia mortalidad. O sea, también es una especie de vanitas, ¿no? Y sin el relicario, que eso también es algo importante, el relicario es un tipo de objeto que muestra, pero no del todo, porque claro, si no te pones la cabeza ahí y ya está, ¿no? El relicario tiene que dejar ver el fragmento, pero no exhibirlo de forma obscena, ¿no? Deja ver, pero no evidencia, señala la presencia del fragmento, porque si no, las reliquias lo que serían es trozos de muertos, fragmentos de cadáveres, y no es de eso de lo que habla el derecho canónico, sino de cuerpos luminosos de los santos. Así que de ello hablaremos en el coloquio. Qué interesantísimo. Muy bien, oye, muchísimas gracias
Yo quiero ser reliquiera. Bueno, me ha parecido interesantísimo, ¿no? Y yo me quedo ahora con esa última idea, ¿no? De la reliquia como regalo, ¿no? También como dentro de ese afán coleccionista, ¿no? Como también sirve para como un artefacto de representación, ¿no? Y utilizando también una figura retórica como metonimia, ¿no? Esa parte por el todo, ¿no? Como también con ese pequeño cutis o ese pequeño fragmento de dedo, de uña, de pelo, da igual, ¿no? De algún modo podemos santificar un lugar, resignificar un lugar y sobre todo autorrepresentar digamos como una intercesión, ¿no? Y la reliquia, o sea, la reliquia como mecanismo de representación cuando hablabas también de esos regalos, ¿no? Que permitían de algún modo también formalizar alianzas, ¿no? Entre distintas élites, yo inevitablemente estaba pensando también que es el mismo procedimiento que se utiliza con los matrimonios, ¿no? O sea, ese intercambio, digamos, de infantas, de mujeres, sirve para reforzar alianzas y está claro que forma parte de un mismo código, ¿no? de relación de poderes en la época moderna. Entonces, vamos a cerrar ahora 2 segundos de pausa y ya retomamos el diálogo, porque yo creo que hay muchísimas cosas, ¿no? que podemos replantearnos. Bueno, pues volvemos a estar aquí para cerrar esta segunda sesión del seminario y bueno, Juan Luis, nos has dejado fascinadas ¿verdad? Con ciertos casos, ciertos apuntes. Tú comentabas un poco macabros. Esa parte gore, Ajá. ¿no? Es que es increíble cómo puede alguien acostarse con una reliquia, por muy rey que sea y por muy enfermo que quiera sanar. Es tremendísimo ese caso que has contado, ¿no? Bueno, sí, el caso del príncipe Carlos y San Diego de Alcalá es importante y además significativo porque enlaza un poco los procesos de beatificación y canonización con el mundo de la reliquia. El príncipe Carlos padecía tercianas, o sea, una especie de fiebres palúdicas, y lo envió su padre desde Madrid en 1562 a Alcalá de Henares, ¿no? El hijo de Felipe II, primogénito y huérfano. Y allá que fue a alojarse en el Palacio Arzobispal y se cuenta y parece probado que se enamoró de la hija del portero del palacio. Entonces se dedicaba a visitarla a escondidas y una vez tratando de descolgarse por una escalera que estaba un tanto resbaladiza, resbaló y sufrió una lesión gravísima en la cabeza. Total que, bueno, él estuvo muy enfermo durante unos días y al final entró en coma. Entonces no se les ocurrió otra cosa que llamar al médico imperial, Andrea Vesalio, nada menos, que estaba por ahí entonces, y le hizo una trepanación. Y después de trepanarlo, se quedó unos cuantos días que no se movía ni nada parecido, y a su padre pensó que sería una gran idea sacar el cuerpo incorrupto de Diego de Alcalá, que estaba en el convento de franciscanos que quedaba por allí cerca, y se lo metió en la cama. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, al parecer, él, que tenía, el príncipe, unos sueños un tanto inquietos, en cuanto acostaron a la momia, que todavía se puede ver en Alcalá de Henares, acostaron a la momia en su cama, concilió un sueño apacible y al día siguiente se levantó perfectamente. Entonces, a petición del propio príncipe Carlos y por deseo de Felipe II, Diego de Alcalá fue el primer santo canonizado después del Concilio de Trento, en 1588. O sea, que es un caso de ex voto, la canonización
después de que se produjera esto, que es un hecho milagroso que aconteció a resultas de una reliquia. Y sobre esto se hicieron, por ejemplo, un ciclo de pinturas de Juan García Miranda, que está en el Museo del Prado, bastante mal estado y tal, pero que probablemente procede de este convento de San Diego, de Alcalá de Henares. Está dedicado a distintas escenas de la vida de San Diego, incluidas escenas relativas a sus reliquias, a la procesión y recepción de sus reliquias y al momento en el que el príncipe Carlos recibe en sueños la aparición de San Diego. O sea, se supone que él se acuesta con la reliquia y el santo se le aparece mientras duerme. O sea que sí, es un asunto muy divertido además. Oye, fíjate que yo he leído algunos viajeros medievales por el Oriente, entre ellos Pero Tafur, que se dedican a ver reliquias, ¿no? Son como los turistas antiguos, pero realmente van haciendo pasos hacia la santidad y ellos lo sienten así, porque igual cuando llegan al desierto o al Mar Rojo, están cerca de los lugares bíblicos y sienten que se están acercando a tener una porción de gracia, no tanto a la santidad. Y hablaba de las disputas que había en las diferentes ciudades. Por ejemplo, él dice que había visto la lanza con la que clavaron a Cristo en Génova, pero después vio la misma en Nuremberg y se le ocurrió decirlo y casi le pegan, porque los de Nuremberg decían que esa era la verdadera lanza, ¿no? Entonces, bueno, esas disputas entre las ciudades por tener la mejor reliquia, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque verdaderamente es un tema obligado en todos los viajeros medievales por el Oriente. Bueno, el caso de la lanza de Longinos, que comentas, es interesante también porque se conserva todavía. Está en la Schatzkammer de Viena. Además es un tercer lugar. No, es la de Nuremberg. Es la de Nuremberg después de llevada, claro, porque es que formaba parte de la regalía imperial, de todo el aparato que utilizaban los emperadores del Sacro Imperio para coronarse, la lanza Longinos. Entonces se la llevan de Nuremberg a Viena cuando se llevan allí la Cámara del Tesoro completa, ¿no? Entonces las reliquias imperiales más famosas estaban allí, las ropas de Carlomagno, todo aquello, la corona de Carlomagno que se utilizaba, ¿no? También para eso. Entonces, claro, el asunto de las disputas, sobre todo en este caso de reliquias múltiples, es muy interesante. Vamos a ver, por una parte existen las controversias de cuál de las reliquias, cuando es la misma reliquia y está en varios sitios, cuál es la verdadera. Que eso no suele tener buen resultado, porque lo que suele acarrear, bueno, hay un caso muy famoso que es que es una reliquia ya desaparecida, que era una reliquia que en la Edad Moderna estaba en la Catedral de Málaga, creo recordar que era la de San Serapión, pero que contenía el relicario las 3 cabezas de San Serapión. La cabeza de niño, la cabeza de cuando fue a predicar, no me acuerdo, a Bitinia, no sé dónde, y la cabeza cuando recibió martirio. Entonces, claro, ese es el típico maravilloso de relicario controvertido, ¿no? Las 3 cabezas de San Serapión. Por supuesto, el relicario no existe, ni en memoria del mismo, pero si por ejemplo hablamos eso pasa mucho, ¿no? De exactamente la misma reliquia, ¿no? Por ejemplo, cabezas del Bautista. Sí. Bueno, de lo del Bautista hay un libro magnífico, no sé si lo habéis leído, de Umberto Eco, el de Baudolino, es maravilloso. ¿Y es sobre esa reliquia? Claro, es sobre la cabeza de San Juan Bautista que se multiplica, pero al infinito, y todo el tráfico de las reliquias. Bueno, es súper irónico, hay que leerlo, es maravilloso. Claro, entonces, yo lo que tengo visto es que generalmente con este tipo de reliquias o bien se dedican a afirmar la autenticidad de una frente al resto, ¿no? Por distintos motivos, o ese tipo de reliquias multiplicadas se silencian y se ocultan, por lo general. De hecho, lo normal con las reliquias del Bautista, por ejemplo, es que haya fragmentos, no que haya cabezas enteras y tal. Y luego está la idea, que eso también se ve bien con lo de Felipe II, la idea de hacerse con los cuerpos enteros. O sea, idealmente, digamos, lo fetén es tener el santo entero, lógicamente. Entonces, ¿qué sucede cuando ha sido un santo troceado?
como pasaba con San Lorenzo. Pues Felipe II se dedicó con enorme paciencia a buscar todos los cachos de San Lorenzo que pudo encontrar no solo en Italia, sino en otros lugares, y poco a poco fue haciendo como el puzzle, porque claro, quería llevar el cuerpo entero claro, al monasterio. ¿no? Pero entonces hay reconstrucción de reliquias. Sí, hay, en algunos casos sí que se trata de, como por ejemplo en Padua, San Antonio de Padua también es el mismo procedimiento, no está enterrado entero, está enterrado por trozos. Si visitáis la Basílica del Santo, los fragmentos del Santo están repartidos en un altar grande, ¿no? Y entonces tiene distintos como casillas, ¿no? Como si fuera una especie de cubo de Rubik casi, con los trocitos, ¿no? Repartidos. Y luego está, pues eso, Santa Teresa, que esta la trocearon, los santos jesuitas pasa también, ¿no? Hay relatos de estos de cómo recién muertos tratan de segarle un dedo y empiezan a hacer los trozos y tratan de impedirlo. Pero yo me refiero ya a la reliquia en sí, pequeñita, no el cuerpo íntegro. ¿Hay reconstrucción, por ejemplo, de huesos para hacerlo entero o se prefiere el hueso astillado como quedó? No, eso ya entiendo lo que quieres decir. La reliquia se deja tal y como, salvo que quieras por alguna razón devocional particular tener varias reliquias del mismo santo, esta cosa que es un tanto peculiar de Felipe II, de tratar de hacerte con un santo entero o de tener santos enteros y luego trocearlos, que es lo que hace con San Eugenio y Santa Leocadia, ¿no? Que le llegan enteros pero luego los desmembra para enviar trozos a distintos sitios, o Justio Pastor, que se trajo solo una parte. No se los trajo enteros. En Alcalá están en una parte y me parece que en Narbona están las cabezas, o en Huesca, ¿no? Hay como 2 o 3 sitios, no puedo conseguir las reliquias completas y las tiene solo cachitos. Entonces, no, el fragmento no se le, digamos, dota de... lo que sí se suele hacer, es decir, de tratar de rehacer el hueso con su aspecto original, pero el relicario sí que a veces cumple esa función de, digamos, completar lo que, pues por ejemplo, hay fragmentos, se ve mucho en relicarios de estos tópicos corporales, pues que tienes un trozo así que supuestamente es de un dedo, pues haces el resto del dedo para demostrar que es un dedo, aunque luego a lo mejor ni siquiera es un dedo, es una tibia, ¿no? Una cosa así, pero o ni siquiera es humano, eso es muy habitual con este tipo de reliquias. Entonces sí que el relicario completa, no se completa con otros huesos, pero el relicario sí sirve para completar eso. En esa línea, hablábamos antes de las reliquias estas que se describen por parte del hagiógrafo, ¿no? De este Baltasar de Medina, de Felipe de Jesús. Esas reliquias, este tipo de geografías, por lo que yo recuerdo, incluyen lo de las reliquias como al final, ¿no? Al final del libro, cuando se comenta... No creas, está como en la mitad, más o menos, sí. Y al final, ¿qué son los milagros? Los milagros post-mortem, ¿no? Pero no es exactamente que se siga un control. Sí se sigue cómo empezó el martirio y tal, pero lo de las reliquias estaba como... ¿Sabes lo que va al final? Sobre todo los sermones. ¿Quiénes fueron los que se dedicaron a promoverlo? ¿Quiénes fueron los que pedían limosna para él? Y va diciendo cada uno de los padres agustinos o franciscanos. Pero no, las reliquias van como en la mitad de la geografía. Yo creo que también porque es un tema que puede atrapar al lector, ¿no? Sobre todo por lo morboso, porque ponerte a ver cómo te arrancan un dedo. Porque hay una de los franciscanos cronistas que dice cómo a Fray Pedro Bautista, que fue el comisario, el más importante de todos los franciscanos, le arrancaban el dedo gordo del pie estando en la cruz con la boca, o sea, con los dientes, para llevarse las reliquias, una rapiña tremenda. Claro, pero ese relato es muy importante también para dignificar, ¿no? Y yo creo que también por la admiratio, ¿no? Para provocar en el lector o en el oyente esa atraparlo para que siga leyendo, ¿no? Y además el relato del despojo, yo creo que en este caso también es una forma de darle veracidad al fragmento. Si no hay
una carta, una autentificación, el hecho de que se construya, aunque sea a partir de modelos literarios, también es una forma de dignificar y dar veracidad. Y contribuye a promover la canonización, es propaganda eclesiástica finalmente la reliquia, y sobre todo yo pienso que es muy importante la llegada de las reliquias a las ciudades. Se hacían también relaciones de fiesta solo por eso, ¿no? Y es una competencia también. Aquí en el caso de Madrid es paradigmático, ¿no? Con San Isidro Labrador, cuando de repente logran todo ese panteón, ¿no? Para María José del Río, ¿no? Estudió muy bien esa configuración de Madrid como ciudad regia, ¿no? A través de ese panteón, si el patrono de la ciudad de corte iba a ser un labrador iletrado, pues había de algún modo que construir todo un ceremonial, ¿no? Y eso también es una competencia entre ciudades, ¿no? A ver quién tiene más santos. Y yo creo, la Nueva España con España siempre en competencia con la metrópoli. Entonces, cada vez que llegan unas reliquias, gastan toda la cera del mundo, hacen las máscaras, las fiestas impresionantes para ver si compiten. Entonces, yo creo que la llegada de las reliquias a las ciudades, además sienten como que ya se está santificando la ciudad en el momento que entran en procesión, ¿no? Y por eso hay tantas disputas de ciudades. No sé, Constantinopla tiene muchas reliquias, Jerusalén, Colonia, ¿no? ¿Tiene a los Reyes Magos Colonia? Sí, con la urna de los Reyes Magos. Claro, porque la ciudad se convierte en depositaria y por tanto en relicario, ¿no? O sea, cuantas más reliquias, la ciudad es un relicario, por tanto más protegida, ¿no? Exacto. Luego además es que en el caso de las ciudades virreinales también no solo se miden con la metrópoli, sino se miden con la propia Roma, ¿no? Y es verdad que existen esos discursos de que en Nueva España, pero también en Perú, digamos, hay una cristiandad mucho más primitiva y auténtica, ¿no? Ese sentimiento paulino de la evangelización, más cercano incluso a los momentos primeros, ¿no? De la época paleocristiana, frente a la presunta corrupción o tentaciones profanizantes de la metrópoli, ¿no? O sea que el catolicismo novohispano o del Reinato del Perú, digamos, son más depurados, ¿no? Y son ciudades donde, por eso, por ejemplo, hay mercados particularmente proclives a la recepción de reliquias, como son los virreinales, y en épocas relativamente tardías. Un tema que es virtualmente novohispano es el de los corpisanti, ¿no? Las ceroplastias de cuerpo entero que se conservan en muchísimas iglesias novohispanas, y que es una fabricación que se hace en el Vaticano a finales del siglo XVIII, y son esas urnas, ¿no? Con esos mártires catacumbales que se fabrican en masa. Algunos hay en España, pocos, pero están destinados, de hecho hemos invitado, ¿no? En congresos pasados, yo creo que además a uno de los que estuviste tú, a Gabriela Sánchez Reyes, que se dedica específicamente a esto, a una auténtica industria de la muerte, ¿no? De elaboración de, bueno, además pues son muy divertidos, ¿no? Estos corpisanti, porque lo único que tienen de restos mortales son lo que se ve. O sea, ahí sí que el relicario completa todo lo demás, son las cabezas, un poquito de las manos, y a veces dejan ver algún hueso de las piernas, como si fuera casual que se transparentan los tafetanes que envuelven los cuerpos por esas zonas, pero en realidad todo el resto son trozos de cartón, maderas, telas embozadas. O sea, cuando se han abierto esos cuerpos, se ha visto que, bueno, y que por supuesto no son huesos ni de la misma persona, ni de la misma edad, ni de la misma tumba, ni siquiera de época antigua, ¿no? O sea, ahí hay, como digo, el asunto es que en el Nuevo Mundo eso funciona mucho, porque este tema de los santos catacumbales se utiliza sobre todo para santificar en ultramar, ¿no? Y ahí sí que es un tema, yo creo, importante, este de los mártires de Japón, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de lo que comentaba Rubial sobre la creación de este prototipo, ¿no? Porque esto contrasta mucho con el escasísimo o casi nulo éxito de los mártires en América. O sea, los mártires americanos, los que los matan, los misioneros que los matan los indios y tal, esos casi nunca
casi nunca prospera, prácticamente no prospera ninguno. Los primeros santos americanos son santos obispos, Santa Rosa, Santo Toribio Mogrovejo, San Francisco Solano, todos estos no son santos, no son mártires. Sí. Claro. Y los mártires son, aunque pueden ser algunos americanos, son los que van a Asia. Y de hecho, estos, claro, son los primeros, pero luego están los de Nagasaki, que son mucho más conocidos. Sí, los de estos son de Nagasaki también. Estos, claro, bueno, Nagasaki, que era la zona cristiana, pero los del martirio grande, ¿no? Los sí, que vienen en la película esa que Después, ¿no? Sí, hay muchísimos, hay como 200 y pico mártires de Japón. Claro, y además allí sí que tenían jesuitas, franciscanos, agustinos, ahí tenían de Dominicos, todo. sí. Pero es interesante lo de los instrumentos del martirio, porque son los mismos, ¿no? Lo de las cruces dobles y tal, Sí. ¿no? Que Las lanzas. eso, las lanzas, quiero decir, que los matan de una manera parecida. O sea que también existe como una, podríamos decir, canonicidad en el martirio de este prototipo, ¿no? De los mártires orientales. Vas a morir como tu Dios, está clarísimo. En esas colecciones que tú conoces también, ¿hay indicios de estos, por ejemplo, santos mártires del Japón? ¿Te has encontrado algo? ¿O estamos aquí en un territorio que no cruza fronteras? Esto es un santo que, sobre todo, los mártires de Japón lo que hacen es, siempre, lo que yo he visto, como son santos de distintas órdenes, cada orden reclama los suyos, un poco lo que has comentado. Entonces, incluso hay sacerdotes que no son clérigos regulares, que también, digamos, llevan su propio recorrido, o laicos, como también has comentado. Entonces, pues lo normal es que los franciscanos pues reclaman a sus dos... Hombre, en este caso los franciscanos tuvieron mucha suerte, porque el primero que martirizan, y el grupo Gruberso, eran franciscanos, pero en el segundo martirio, en el de finales del 16, son sobre todo jesuitas los que tratan de... Aunque había muy pocos, creo que en el segundo había como 3 o 6 jesuitas, nada más, y lo que más había era franciscanos, pero en realidad son martirios que tienen iconográficamente, en el mundo del arte, relativamente poco recorrido. O sea, funcionan solamente la imaginería, y es un poco el caso que pasa en este caso. Tiene una explosión muy fuerte en el momento de la beatificación, y si el proceso no fructifica, se acaba, y prueban con otro. Porque las órdenes lo que hacen es, si este no ha funcionado, vamos a probar con otro. Claro. Y así hasta que van consiguiendo santos. Pero entonces esto es muy normal, lo de que al final los canonicen en masa en el siglo XIX. Que en el XIX canonizan, pues, muchísimo. Pues igual que hizo Juan Pablo II con los mártires estos de los conflictos bélicos del siglo XX, que estaba todas las semanas canonizando. Claro, o sea que eso es política papal, ¿no? Política pontificia. Oye, es que tú quieres volver a lo mío y yo quiero volver a lo tuyo. ¿Por qué hacen eso? Es que a mí me llama mucho la atención todos esos esqueletos enjollados. Y bueno, que los relicarios sean de oro o de plata, aunque también los hay de cristal, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ver con la vanitas también? O sea, tú puedes meter cosas materiales y riquezas del mundo, pero al final vas a acabar como lo de ahí adentro, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Por qué esas joyas que les ponen a las calaveras que de verdad que dan impresión? Bueno, los relicarios esos enjollados famosos son sobre todo austriacos y son de Europa del Este, muchos de ellos. ¿Sí? Y son sobre todo franciscanos. De hecho, los orígenes de este modelo son, digamos, del mundo, son además barrocos, Sí. de la parte católica, ¿no? De Austria y del sur de Alemania, de Baviera también, que yo sepa. Yo creo que también y por Polonia y por Hungría. Entonces, el origen está en los cementerios franciscanos. Estos, habéis visitado a lo mejor el de Roma, el que hay por Vía Véneto, que es uno de esos cementerios impresionantes donde se utilizan calaveras para decorar la cripta y en masa, ¿no? Y que se hacen dibujos con los cráneos, con las tibias y tal. Entonces esa, digamos, capacidad ornamental del muerto, donde
claro, alcanza ese nivel decorativo y al mismo tiempo esa ornamentación que probablemente tiene que ver, y yo creo que está bien visto, con el carácter transitorio, ¿no?, de lo mundano y ese aspecto enjollado, pero al mismo tiempo es que ese aspecto enjollado de los muertos también se advierte en las reliquias más convencionales católicas, ¿no? Lo que ocurre es que no con ese punto, que es lo que hacen allí, de dejar el hueso vivo y incrustarle joyas, ¿no? Que es lo que aquí es muy raro, y lo hemos visto antes, ¿no?, en lo que nos habéis enseñado, ¿no?, de esos relicarios alavenses, de los compañeros, ¿no?, de San Mauricio y la Legión Tebana, que lo normal es que lo que los inventarios llaman cascos, ¿no?, las calaveras completas, se envuelva. O sea que la parte más, podríamos decir, impresionante o lúgubre, ¿no?, de la calavera es lo que se tapa. Entonces los ojos, la boca, todo eso se cubre. Todo eso se cubre. Entonces generalmente lo que se ve es solamente la cabeza. En el mundo católico, podríamos decir, meridional, de Italia, la península ibérica y por supuesto en América, esa parte macabra de la muerte no se evidencia, es muy raro advertirla en los relicarios. Por ejemplo, un relicario muy famoso también, que sí que se puede ver la cabeza entera, ¿no?, porque está, no conserva piel, que es el relicario de la Magdalena, que se conserva en Francia. El de la cabeza de la Magdalena tiene una máscara que se retira. Bueno, el relicario es una reactualización del siglo XIX, pero basado en un relicario tardomedieval que se quita temporalmente. Lo normal es tener la máscara cubriendo el cráneo de la Magdalena, ¿no? Lo mismo pasa con las reliquias de Fernando el Santo, Fernando III en Sevilla. Se ven, te las dejan ver y se ve el aspecto cochambroso y tal del muerto periódicamente, pero esa exhibición obscena del muerto es que probablemente tiene que ver con que una excesiva presencia del carácter volátil, ¿no?, y mortal de esos restos, más que dar fe, la quita, o sea, porque ahí es difícil reconocer, salvo los cuerpos incorruptos, ahí sí, los cuerpos, el de la cabeza de Santa Caterina de Siena, por ejemplo, en Siena, que ahí sí que conserva la piel, más o menos, eso sí se exhibe, pero cuando es solo el hueso, de alguna manera es exhibir que, bueno, el asunto ha fallado, ¿no? O sea, este no está incorrupto ni nada de eso. Y entonces lo enjollan o qué para se disimula, la atención. Claro, entonces lo que dejas ver una parte. Eso es importante porque los relicarios estos de cabezas te tienen que dejar ver que la reliquia está dentro para venerarla, porque si no lo que estás venerando es simplemente un busto hueco, sin nada. Entonces se tiene que ver que está ahí dentro y que se conserva, pero no se tiene que exhibir. Es la diferencia. Aunque ocasionalmente puedes coger, sacarla y enseñar la cabeza. Pero ya digo que no se suele hacer. Lo normal, de todas maneras, es que eso ya se tenga en cuenta incluso en los momentos de recepción. Tú hablabas de lo de la recepción de las reliquias, porque la reliquia tiene que ser recibida siempre festivamente, porque si no, no hay nada extraordinario. Entonces estas fiestas, eso se hace sobre todo mucho también se hace en España, pero desde luego en América, y los que más lo hacen, que yo sepa, son jesuitas. Los jesuitas montan unos saraos cada vez que reciben reliquias. Y lo bueno de los jesuitas, yo creo que son tan pedagógicos que en los volúmenes impresos tenemos absolutamente el detalle de todo. O sea, es un afán descriptivo, ¿no?, en esa pedagogía de exhibición, que desde luego son una mina. Es cierto, los jesuitas son... En ese sentido son objeto de estudio, son maravillosos, ¿no? Claro, lo importante de estas cosas es, yo creo que por eso está muy bien el aparejamiento de la presentación de María José Economía, el ver cómo, digamos, la conservación del objeto, cuando estos existen, porque también todo esto lleva mucho aparataje textual detrás, ¿no?
con lo contrario, es decir, con fundamentalmente texto y no tanto el comprobar, porque es hasta cierto punto irrelevante comprobar si las reliquias estas se conservan o no, pero tratar de ver que en realidad se habla de lo mismo, o sea que en el fondo estamos hablando de un objeto material, conservado o no, pero que es descrito, ¿no? Porque se habla mucho, claro, será en las relaciones esas, hablarán de las reliquias, pero aquí no hablan nada de los relicarios. No. Se habla mucho de los viajes, porque lo curioso de esto es que tú puedes llegar a un santuario, a una iglesia donde haya una reliquia, pero las reliquias son movibles, están en las peregrinaciones, están en los viajes, están en las procesiones, entonces también pueden llegar a ti, ¿no? Y eso es curioso porque pues, los viajeros hablan constantemente de eso. No pude ver tal cosa porque en ese momento estaba en otra ciudad. Las intercambian, como tú decías, no solo entre los reyes, pero las intercambian. Y bueno, ya, la más curiosa de todas es el Santo Grial, que estaba en Génova, y Perotafur lo vio. Entonces, imagínate, lo llevan a los hospitales para que toda la gente que esté en el hospital se cure, etcétera. Son objetos movibles, no están solo en los armarios relicarios, eso es importante, ¿no? Sí, bueno, además que es se que extiende, digamos, la gracia por todas partes. Ese tipo de... cuando los viajes esos en busca de reliquias, no, es uno, pero hay viajes de esos que también se hacen luego en la edad moderna avanzada, ¿no? Es verdad que cada vez menos, y también porque era particularmente peligroso irte a Tierra Santa a partir de mediados del siglo XV, pero que ese tipo de viajes luego, por ejemplo, Felipe II los hace un poco al revés, los hace no simplemente para visitar reliquias, sino para acopiar reliquias. Entonces va por España, porque es coleccionista, para que envía a Ambrosio de Morales, para hacer un viaje sobre todo por los reinos de Asturias, León y Galicia, para traer reliquias. Y luego un caso curioso es el de un jesuita, Luis de Mendoza, que se ofrece a hacer un viaje de peregrinación a visitar las principales reliquias europeas y más allá, en nombre de Felipe II, para, digamos, absorber él en su persona y pedir por el alma del rey, digamos, a lo largo de todo este recorrido. Digamos, es un viaje by proxy, ¿no? El que hace Luis de Mendoza, jesuita, y entonces cuenta el viaje, lo que se conserva la narración del viaje, manuscrito y tal. Tuvimos una ponencia en uno de los congresos estos sobre ese asunto, que es un caso curioso, ¿no? De una peregrinación en tu nombre. Vicaria. Una peregrinación vicaria, efectivamente, ¿no? No vas a hacerlo de Perotafur y tal, ¿no? Sino que van otros en tu nombre y luego te cuentan cómo fue aquello y si tiene algún problema, pues ya lo tiene él. Oye, tú que conoces bien el caso de Felipe II, ¿tú crees que o sea, esa fijación coleccionista por la reliquia es algo, entiendo que es algo de época, ¿no? Pero en su caso es una fijación extrema. Sí. ¿Cómo, o sea, qué te sugiere? ¿Cómo? Es que es curioso. Antes comentaba el caso de Federico de Sajonia, porque tiene que ver, yo creo que de alguna manera como contramodelo o Alberto de Brandenburgo como contramodelo de Felipe II. Las colecciones de reliquias de Federico de Sajonia y de Alberto de Brandenburgo, que eran, digamos, colecciones hechas hacia 1510-1520, eran las mayores colecciones de reliquias que había en Europa en aquel momento. Entonces eran reliquias que eran visitadas, pero por peregrinos, y que además dotaban de indulgencias algunas de ellas, ¿no? Es decir, y de hecho las críticas a las reliquias primeras y a la venta de indulgencias del propio Martín Lutero están vinculadas. Alberto de Brandenburgo es sobre todo al principio el archienemigo de Martín Lutero, ¿no? Entonces, digamos que estas colecciones de reliquias al mismo tiempo son, que es a lo que voy, son el desencadenante de la Reforma y del
cisma y demás, que acarreará después la reivindicación que a través de Trento se hace otra vez del culto a los santos y a sus reliquias. Es muy significativo en ese sentido que la sesión 25 de diciembre de 1563 del concilio, que es la última, está dedicada a las imágenes sagradas y las reliquias juntas. Es decir, se entiende que son el mismo concepto, o que se pueden etiquetar bajo el mismo concepto. ¿Qué está haciendo Felipe II? Pues Felipe II lo que está haciendo es reaccionar, de alguna manera recuperar el carácter ultra acumulativo de estas colecciones de reliquias. Bueno, el caso de Alberto de Brandenburgo de Federico de Sajonia era increíble, porque cuentan las descripciones de su relicario que tenía 13.000 reliquias, más o menos. Fijaos que las que tenía Felipe II, ¿no? Pero con la diferencia de que Felipe II se preocupa mucho, y este tema de la autenticidad, lo veraz frente a lo verosímil, es un problema muy del siglo XVI y también del XVII, ¿no? Es decir, de que era verdadero, que era auténtico, de que estas reliquias estén documentadas y su procedencia sea indubitable. Entonces, para eso empiezan a fabricarse a partir del siglo XVI documentos que después se estandarizan ya en el XVII, que se emiten desde la estampería vaticana, que son las auténticas. Las auténticas en realidad existen desde antes. Las auténticas eran documentos que de obispos hacia arriba se podían emitir digamos, contando la historia y el origen fidedigno de una reliquia. Entonces, por una parte, Felipe II colecciona muchas reliquias, por otra colecciona reliquias auténticas, reliquias de santos hispanos y reliquias de santos modernos, que son, por eso se encarga de hacerse con los manuscritos de Teresa de Jesús, por eso trata de conseguir, digamos, reliquias de santos contemporáneos, incluso de quienes, como Santa Teresa, todavía no estaban ni beatificados, pero ya tenían esa fama de santidad. Entonces, y luego el cuarto elemento, ¿no? O sea, por una parte, digamos, la rememoración de los rememoración contrarreformista de los grandes relicarios de comienzos del XVI, por otra parte el valor de lo auténtico, por otra lo que iba a decir al final es el valor de los santos modernos, es el tema de la competencia con el Vaticano directamente. Eso es algo que el propio Felipe II lo tiene muy claro desde el principio, por eso él nunca creó un obispado en Madrid. Eso es, el obispado de Madrid es un invento del siglo XIX. Había el obispo de Alcalá de Henares y luego el obispo, el primado de España, el de Toledo. Pero en Madrid no había obispo. En Madrid dependía del obispado de Alcalá de Henares. Y por eso Madrid, Felipe II nunca quiere tener, digamos, una autoridad eclesiástica inmediatamente conectada con él y donde hace su gran centro, digamos, de peregrinación, acumulación de reliquias, monumento, panteón a su propia dinastía, es fuera de Madrid. Entonces el Escorial, y además de eso hay mucho testimonio, el propio Sigüenza lo dice, el Escorial quiere ser una biblioteca en códices más rica que el Vaticano, con más santos que los que hay en Roma. O sea, y además como un lugar de peregrinación también. O sea, el Escorial sirve para muchas cosas y es un lugar también para la rivalidad, en este caso del rey frente al Papa, claramente. Y además esa acumulación de reliquias le da una potencia sagrada infinita, ¿no? Otros que vamos a acabar o no. No, nada más quería añadir que otros que criticaron muchísimo las reliquias fueron los erasmistas. Y ellos mismos eran los que decían, bueno, es que han vendido no sé cuántos prepucios del niño Dios. Hay tantas astillas que se podrían armar, del Lignum Crucis, que podrías armar incluso unas 3 o 4 cruces con todo lo que hay que llevarlas en carromatos, ¿no? de la cantidad que había. Y bueno, para terminar quería yo decir que si en el Anao San Felipe hubieran llevado una Lignum Crucis, con la tormenta la echan al agua
y ya no hubiera habido tormentas ni naufragio, No ¿no? tendríamos mártires del Japón. Claro, tampoco los Sería tendrían. un problema. Pero las usaban para las tormentas, ¿no? Las lignum crucis. Sí, de hecho hay un... no me acuerdo qué fragmento llega al Escorial con el que fabrican una cruz o... fabrican algo milagroso en época de Felipe II y era de un barco, el barco de las 5 Chagas, que era un barco de estos que se había hundido con mártires. O sea, porque es que los portugueses no hacían más que enviar barcos al desastre, ¿no? Entonces uno de ellos le llevan los trozos a Felipe II y fabrica no sé qué. O sea que también un barco cualquiera se podía convertir por el hecho de haber transportado a mártires en una reliquia indirecta, ¿no? Claro. También tenía Felipe II, por ejemplo, restos de la barca donde habían llevado a Santa Úrsula al martirio, ¿no? O sea que al final tierra donde del Gólgota donde había caído sangre de Cristo. O sea, al final las reliquias también sucede un proceso, como diríamos, de pulverización y atomización, ¿no? De materiales. Y hay también ejemplos de eso, ¿no? De cómo la reliquia al final acaba convirtiéndose en algo casi subatómico, que precisamente para tener algo de entidad lo que tienes que hacer es juntar muchas, ¿no? Porque si no, con tanto huesito... Bueno, yo creo que hoy hemos tenido también una sesión muy interesante, ¿no? Con el relato americano de ese, digamos, ese primer modelo geográfico que se desplaza, ¿no? Esa es una idea interesante, ¿no? Que se desplaza de fuera del territorio americano y el martirio sucede pues en tierra asiática, ¿no? Y hemos tenido ese relato con San Felipe de Jesús. Y hemos terminado con ese artefacto, ¿no? Final, como esas reliquias viajeras, esa capacidad de representación interesantísima, y esa también el valor que adquieren como regalo, ¿no? Como colección, como regalo, como metonimia para resignificar espacios y prácticas, ¿no? Yo os agradezco muchísimo el experimento. Y bueno, pues aquí vamos a cerrar la sesión de hoy, que recordad que la vamos a subir de forma ya más vamos a trascender el efímero y vamos a anclarnos en el canal de YouTube del CCHS y precisamente, bueno, me gustaría anunciar lo que va a ser la próxima sesión, que no va a ser en este formato de diálogo, sino que vamos a recibir a un investigador que viene de Filipinas, a Jorge Mojarro, y vamos a hablar un poco de las posibilidades de otro espacio, ¿no? Entonces va a ser una nueva versión, dentro del formato de Indiferente Virreinal, no va a ser un diálogo a 3 bandas, sino que vamos a establecer un diálogo pues con un investigador al que vamos a recibir que viene de Filipinas. Y bueno, pues emplazaros a la siguiente entrega, agradeceros la asistencia en directo, virtual, telemática, presencial y bueno, con eso yo creo que podemos dar fin. Necesitamos el velo de Santa Águeda para que pare el volcán de la Palma. Hay que hacer ahí un paquetito de reliquias. ¿Tú qué opinas? Pues yo... ¿Qué pondríamos? Pues... para el volcán... No es sé, el velo de Santa Águeda. Los viajeros, cuando había en Catania, cuando el Etna erupcionaba, sacaban el velo de Santa Águeda. Bueno, es verdad, cualquiera de los santos napolitanos, no sé, Santa Rosalía de Palermo, alguno de estos. Ahí tenemos algo a mano en el Escorial que claro, yo no sé si se puede, si es cuestión de echar o, como leí hace poco, o poner un tapón muy grande. Cualquiera de las dos posibilidades puede ayudar. Pues sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. ¿Vale? Venga, gracias. Muchas gracias.